hemos decidido extender un poquito el esfuerzo de mantenerlos con los ojos abiertos hasta las 8 de la noche para conversar una vez más de nuestra ciudad. Este es el cuarto o el quinto vivo, cuarto o quinto de discusión. Es la tercera edición. Pero bueno, son cuarta o quinto evento que hemos hecho en torno a la ciudad de Quito, a este compromiso de la Universidad Católica, la comunidad universitaria con nuestra ciudad, y que pretendemos que poco a poco vaya cuajando, vaya arraigando en términos no solamente de las instituciones, sino lo que es más importante en la cuestión de sus barrios, de su población, de su gente, ¿no? Quito y la Cato es un lema bonito que intenta ser atractivo para que los esfuerzos que se hacen desde la academia, desde las distintas facultades, pueda ir encontrando también una posibilidad de convocatoria más amplia en torno no solamente a la institucionalidad de la ciudad, sino a otro tipo de instituciones, como por ejemplo aquí el caso específico del CIES, ¿no? Con quienes ya hemos venido trabajando algunos temas. De hecho, en este relanzamiento del Instituto de Investigaciones Económicas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, cuando todavía yo estaba de único empleado, estábamos todavía sacando los bultos de una bodega para convertirla en nuestras oficinas, con la gentileza de Carlos, de Tatiana, de Omar, pudimos armar una encuesta en un solo centavo de presupuesto, por primera vez organizada, diseñada, elaborada por los estudiantes de nuestra carrera. Y logramos tener unos resultados muy importantes, que lastimosamente estuvieron circunscritos solamente a Quito, pero que ya prefiguraron los resultados que lastimosamente se confirmaron en la encuesta oficial del INEC en junio de este año, en el que se muestra claramente un deterioro muy rápido, muy precipitado de las condiciones sociales, ¿no? En medio año, de diciembre a junio, hay un aumento de 500,000 del número de pobres en el país. Eso, insisto, ya había estado presente en la encuesta que habíamos logrado solamente para Quito. De hecho, la cifra para Quito es que en ese medio año hay un aumento de 148,000 pobres. Yo creo que es un tema que debería llamarnos a reflexión. Y en ese sentido, aquí estamos en conversaciones con los compañeros del CIES precisamente para ver si podemos repetir la hazaña, nuevamente hacer una encuesta sobre las condiciones sociales en Quito, pero esta vez ya el instituto ha logrado madurar algunas relaciones y tenemos al momento 14 provincias, 14 organizaciones juveniles que están buscando, que están deseosos de participar sin un presupuesto de por medio, como una iniciativa ciudadana, en otro esfuerzo de, desde la ciudadanía, armar este proceso de preguntarse a sí mismo cómo estamos. Entonces, ojalá, si alguno de los que están aquí presentes está interesado, ojalá podamos también contar con otras visiones. Esta es, por naturaleza, una convocatoria transdisciplinaria, una convocatoria plural, democrática, y que además pone mucho énfasis en el tema participativo. También está, y les anunciamos, también con muchas dificultades, pero está en marcha un proyecto mucho más ambicioso que es lograr una primera encuesta campesina diseñada, organizada, estructurada, levantada, analizada, procesada por los propios campesinos. Así es que ojalá ahora ya con la presencia de estas 14 provincias podamos hacer una realidad. Bueno, retornando al caso específico de Quito y la Cato, con que iniciamos precisamente con esta encuesta de las condiciones sociales y de empleo y de pobreza del mes de marzo, ahora vamos nuevamente a contar con la presencia de Carlos Coronel, siempre tan gentil con el instituto, y de las compañeras han actuado como pasantes, ¿no? Como prácticas profesionales, Mabel Vázquez y Carla Calero, y también, obviamente, agradeciendo la presencia de Diego Sandulvide, que han participado en este levantamiento de información que nos va a permitir conversar sobre ciertas características de la opinión que los quiteños tenemos sobre nuestra propia ciudad.
Así es que, compañeros, básicamente como una invitación para seguir trabajando, estamos a las órdenes de cualquier facultad, de cualquier otra institución, de cualquier organización popular. Vamos a seguir trabajando. De hecho, el día de mañana va a haber una reunión con varios colectivos poblacionales de distintos barrios tradicionales de aquí de Quito, que van a dar continuidad a una iniciativa que ojalá prenda el interés de algunos de ustedes en torno al tema de las redes sociales. Desde la higiene personal, desde la preocupación por la privacidad de los datos, ahora que sale el escándalo de los cobros indebidos que han estado haciendo algunos bancos sobre la base de los contactos telefónicos y de estos contratos logrados a partir de la programación neurolingüística, ¿no es cierto? Hasta la eficacia, la defensa respecto a los fake news, a las noticias falsas, la posibilidad de organizar desde la participación ciudadana, ¿no es cierto? Otro tipo de visiones que escapen a lo que estábamos conversando hasta esperarles a ustedes con Carlos, lo que en otros países, ¿no es cierto?, es la primacía de las campañas comerciales y a veces sin ninguna garantía. Aquí en el Ecuador todavía tenemos un espacio muy importante precisamente para que sea una participación ciudadana, un proceso de toma de conciencia, un proceso de elevación de los niveles de convivencia, y yo creo que la ciudad de Quito en eso podría tener un papel protagónico, un papel pionero en nuestro país. Así es que, sin más, con esos anuncios, con esas invitaciones, quisiera dar la palabra a Carlos Coronel para que empecemos la sesión de esta noche. Muchas gracias. Muy buenas tardes, muy buenas noches con todos y todas. Muchas gracias por venir, por acompañarnos. Primero agradecer, como siempre, la invitación, la coparticipación que hacemos acá con Pedro Páez y con todas las personas que trabajan en el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Católica. Es, por supuesto, un gusto, un placer poder compartir este espacio, ¿no? Es un espacio académico interesante, potente, y creo que siempre la vinculación que tenga, en nuestro caso, un centro de investigaciones como el CIES, la propia ciudadanía, los distintos colectivos barriales, gremiales, con la academia es fundamental. Creemos además que es un espacio necesario, urgente de retomar. Hace no muchos años, seguramente, yo no me acuerdo mucho por temas de edad, pero hace no muchos años la Universidad Ecuatoriana marcaba una agenda en el debate público. Creo que es necesario retomar eso porque en las universidades se gestan ideas interesantes, se gestan necesidades urgentes y es necesario colocar valor a esas conversaciones. Como indicaba Pedro, esta es ya la tercera conversación que hacemos con relación a Quito y la Canto. ¿Por qué desarrollamos este conjunto, este sistema de conversaciones? Había algunas coincidencias. La primera coincidencia es que este año Quito celebra su aniversario número 40 como designación de ciudad patrimonial por UNESCO. Ese es un pretexto interesante para conversar sobre esta ciudad, ¿ya? Que al mismo tiempo, a estas alturas de la historia, son varias ciudades con diversas necesidades que tienen que ser conversadas y que tienen que ser debatidas más allá del electoral y más allá de las coyunturas específicas. Por ponerles un caso, ¿no? Quito, por ejemplo, tiene asegurado su dotación de agua hasta el año 2030 y eso debería estarnos preocupando a toditos en este momento, más allá de que si el letrero de clasificaciones con S o con C u otro tipo de conversación. Ese es un primer elemento de pretexto, digamos, que nos había o nos está convocando a este tipo de conversación. Uno segundo es que Quito, en este año, ha pasado a ser la ciudad del país con mayor población. Y eso es un hecho, entre otras cosas, fundamentalmente económico. ¿Por qué la gente viene a vivir acá? ¿Y por qué digo viene a vivir acá? Porque no hay que olvidarnos que finalmente esta ciudad, el 45% de sus habitantes son personas que no nacieron acá, pero que están ahora compartiendo ese espacio, este espacio de la ciudad. ¿Qué implica eso? Bueno, eso tiene varios desafíos y también hay que considerar que hay una generación de quiteños, en los cuales me incluyo, que somos una quiteñidad emergente, si quieren, ¿no? Que somos no hijos de quiteños, sino hijos de chagras, lo cual nos vuelve quiteños distintos. Y asimismo, es una ciudad que va registrando, ¿no es cierto?, que va recibiendo, ingresando gente de distintas nacionalidades. ¿Por qué? Porque así es la economía, así es el mundo, y cada vez las ciudades crecen y se van volviendo más cosmopolitas. Ese es un segundo hecho.
Y el tercer hecho, que esta es una coincidencia más bien, ¿no?, del tiempo, es un hecho electoral. Nos interesa a nosotros desde aquí de la Catoque poder colocar un debate más alturado, más rico, más potente con relación a los distintos temas de la ciudad. Tiene que nacer sobre todo desde la ciudadanía. Nos corremos el enorme riesgo de si dejamos el debate sobre la ciudad únicamente al sistema de elección popular, podemos perdernos de un montón de temas. Estamos hablando de personajes, de personas, de candidatos o candidatas, y no de los temas de la ciudad. Entonces, esos son como los tres pretextos que confluyen a que hayamos decidido plantearnos una conversación, una discusión sobre la ciudad, ¿ya? Y interesante además poder hacerlo desde este espacio académico. Las primeras versiones, como ya comentaba Pedro, la primera tuvo que ver con economía, que es un hecho valioso, importante, de hecho es uno de los elementos que hace que venga gente a la ciudad. El segundo tuvo que ver con movilidad, desde un punto de vista más técnico, digamos, con un debate muy interesante. Si es que alguien, digamos, quiere enterarse de estas conversaciones que ya se realizaron, hay, por un lado, las presentaciones, algunas presentaciones, y por otro lado, pueden encontrar en la página de Facebook del Instituto, donde se hicieron las transmisiones en vivo de cada una de esas conversaciones. Esa conversación sobre movilidad fue muy interesante, ¿no?, incluyendo que se tuvo la participación de los mismos personeros del sistema de transporte público en la ciudad. Bueno, con ese muy breve antecedente, me gustaría empezar a comentarles primero por qué hemos decidido plantearnos este tema, ¿no?, de la conversación pública. Tiene un gran límite. El gran límite es que es muy difícil estar en lo que llamaríamos big data de todas las conversaciones de toda la gente sobre la ciudad. Aparte porque hay muchísimas conversaciones en la ciudad que tocan distintos temas, unos más personales, más privados, otros más públicos, y luego hay diversos escenarios de la ciudad, hay diversas quiteñidades, si quieren. Hay una forma de ser quiteño en el sur, una forma de ser quiteño en el centro, una forma de ser quiteño en el norte, una en la ruralidad, pero en algún momento confluye. Nuestro trabajo ahora es ver dónde confluyen o cómo hacemos que confluyan. La literatura, digamos, que tiene que ver sobre todo con el tema del urbanismo, habla de esto como el espíritu de la ciudad, ¿ya? ¿Para qué vive en la ciudad? ¿Por qué vive en la ciudad? Creo que uno de los desafíos que tenemos como quiteños, como quiteñas, y por supuesto a las personas que están en la administración pública de esta ciudad, es encontrarle, darle sentido a ese espíritu de la ciudad. ¿Por qué? Porque se entendería que ese espíritu de la ciudad es el que nos moviliza en nuestras acciones sociales, políticas, económicas, culturales, nos hace saludarlo no al vecino, nos hace tratar con respeto a los demás, nos hace tolerar, etc. Entonces, ¿por qué hemos creído necesario plantearnos esta conversación? Tengo dos elementos de estadística. Finalmente, los que estudiamos economía o estadística no podemos vivir si no presentamos un dato, ¿no? Entonces, quería presentarles dos datos para empezar esta motivación. El primero, bueno, la fuente de esto es la encuesta global de millennials que la hizo o le hace la Fundación Telefónica. El primero es bien importante. El 87% de los millennials en esta encuesta consideran que se han eliminado las barreras del lenguaje y el idioma. Primer elemento interesante. El segundo, en Latinoamérica, el 83% considera que cada uno puede hacer un cambio donde vive. Entonces, si tenemos estos dos comportamientos, hay muchos más, me pareció importante resaltar estos dos. Seguramente estamos generando formas de ciudadanía alternativas, distintas, emergentes. Y, al menos a nivel de comunicación, eso obedece a este comportamiento. Bueno, ya hay como 4 fases de la comunicación política, que es un poco el sistema en el cual queremos ubicar nosotros este análisis. La parte de investigación cuantitativa, cualitativa, diagnóstico, estrategia y los procesos de comunicación. Pero sobre todo hay este cuarto que está en la esquina del lado izquierdo. Me quiero concentrar en eso. Vivimos en un proceso de lo que hemos llamado nosotros ciudadanía beta, ¿no? Ciudadanía beta, ¿por qué? Porque es una ciudadanía, un ejercicio de ciudadanía que está ahí en versión de prueba-error. Vamos haciendo cosas que antes no hacíamos y vemos qué resultados nos entregan este tipo de actividades. Básicamente obedece a 3 cosas: inteligencia colectiva, permeabilidad y audiencia global y autocomunicación de masas. Este fenómeno, digamos, ya lo investiga bastante, hace bastante tiempo, además, Manuel Castells, ¿no? Entonces, él nos habla de estos 3 síntomas de lo que es una ciudadanía emergente. Lo que tendríamos ahora que comprobar es si esta ciudadanía emergente como tal se vive en nuestra ciudad, se vive en nuestro país,
Y luego, cómo está permeando o no está permeando a, primero, los sistemas de elección popular y segundo, al propio ejercicio de la autoridad pública. En definitiva, que la ciudadanía empieza a comportarse con procedimientos de inteligencia colectiva o colaborativa, con capacidades de audiencia global, con capacidades de autocomunicación de masas, está haciendo o no está haciendo ciudades distintas. ¿Ya? Entonces, a partir de esa hipótesis, nosotros nos hemos planteado una metodología. ¿Qué vendría a ser nuestro cómo? Pero nuestro cómo en realidad es bastante sencillo. Nosotros tomamos particularmente 2 conversaciones digitales. Y la conversación digital no tiene otra fuente que la misma gente. Es decir, quiteños y quiteñas, entiéndase, gente nacida o no nacida en Quito, pero que comparte este espacio de vida, de producción, de consumo, etcétera, colaborando en Twitter, hablando sobre la ciudad. Ahora, claro, como les decía, hay muchas conversaciones sobre la ciudad. Para hacer esto más manejable, decidimos concentrarnos en 2 conversaciones. Una que se llama Quiteñísimo, con F al final, como corresponde, y una que se llama Quiero a Quito. Hay muchas más conversaciones. A propósito de la F al final, les quiero hacer un breve resumen de por qué los quiteños utilizamos la F, ¿no? En realidad es una, le dicen los lingüistas, deformación de que los andinos, por efectos de la altura del aire y de nuestra idiosincrasia, solemos tener un apetito especial por las vocales. Entonces nos vamos comiendo las vocales. Tal es así que siempre se usó la palabra pues como afirmación de lo que se estaba diciendo. Si yo les pregunto, ¿de dónde eres? Hace algunos años me contestaban, de Quito, pues, como afirmación, ¿no es cierto? Como reivindicación de lo que estaban comentando. Con el tiempo nos fuimos comiendo esa U y esa E y quedamos en pez. Y finalmente, ya, sobre todo, los estudios lingüísticos determinan que a partir de los finales de los 70s, 80s, empezamos a reemplazar el pez por la F. Y es así que tenemos ahora esa linda F, después de todas nuestras palabras. Cacho viejo. Entonces, bueno, el asunto de esto es que, si ustedes se fijan, también en esta ciudad encontramos fácilmente personas que pueden utilizar el pues, el pez y la F al final. ¿Por qué? Porque está ahí en constante evolución, ¿no? Se van quedando cositas, se van quedando rezagos de cada una de estas cosas. Bueno, entonces, las conversaciones que usamos son básicamente 2. Quiero a Quito y quiteñísimo con F al final. Si ustedes gustan, pueden ahora mismo, ¿no es cierto?, más tarde buscar en Twitter qué nomás se cuenta sobre estas conversaciones. Y en eso hay, por supuesto, un agradecimiento especial a personas que conocemos, que están muchas de aquí, y personas que no conocemos, lamentablemente todavía de cara, que decidieron meterse a esa conversación, que decidieron plantear temas sobre estas 2 conversaciones. Vamos a ver más adelante de qué se trataba. En el cómo, ¿qué más hemos hecho? Contenidos de activación offline. Al final, todo esto, todo lo que estamos pensando alrededor de la ciudad, en este caso, en medios virtuales, digitales, tiene que tener un efecto fuera de las redes. Es decir, si en las redes coincidimos en que la ciudad debería esforzarse por, qué sé yo, cumplir de mejor manera, tener mayor cobertura de la ordenanza 234, que es la de residuos sólidos, y hacer clasificación en la fuente, y que esa clasificación en la fuente se mantenga hasta llegar al relleno sanitario, si acordamos eso en Twitter, debería pasar eso en la vida real. Entonces, este es como nuestro siguiente desafío. Por eso, parte de el cómo tiene que ver con contenido y activación offline. Por supuesto, hay un proceso de investigación y sistematización. En eso, yo quiero rescatar particularmente la colaboración de la Universidad Católica, ¿no? El CIAS, como Centro de Investigaciones, tiene algunos convenios, pero dentro de esos yo quisiera destacar 2 que para nosotros son muy valiosos, son muy importantes. El uno es con la Universidad de los Hemisferios, cuyo profesor está intentando salir del auditorio. Y el otro es con la Pontificia Universidad Católica. ¿Por qué destaco estos 2 convenios de investigación y pasantías? Porque en realidad coincidimos en una cosa muy valiosa, y es que todo lo que se piensa en la academia y lo que los centros de investigación aplicada hacemos tiene que servir para algo más que para estudiar únicamente. Entonces, reconocer particularmente el trabajo de dos chicas, ¿no es cierto?, que son 2 mujeres muy inteligentes que están estudiando acá en la Facultad de Humanas, si no me equivoco, en la carrera de Sociología, que ya les van ustedes a escuchar luego con su presentación. Entonces, con ellas hicimos un proceso de investigación y sistematización. Estamos haciendo un proceso similar, semejante también con la Universidad de los Ministerios.
Y finalmente, el cómo, por supuesto, entra este espacio académico. Este espacio académico que, como ya habíamos conversado, es el que ha generado este sistema de conversaciones que se llama Quito y Lacato, que nos está permitiendo abordar distintos elementos de la ciudad desde el punto de vista académico, pero con un sentido fuerte de vinculación. Diríamos los economistas con un sentido fuerte de valor de cambio de las cosas. ¿Ya? ¿Para qué sirve todo esto que estamos haciendo? Entonces, en el contexto de todo esto, a mí me parece importante plantearnos como primer elemento, como primera hipótesis de trabajo es ¿dónde está la ciudadanía quiteña en este momento con relación a este proceso que nosotros acabamos de describir? ¿Tenemos una inteligencia emergente, tenemos una inteligencia colectiva o tenemos ahora una inteligencia colaborativa? Es decir, en la vida real y en la vida digital, ¿estamos conversando cada uno por su lado? ¿Estamos conversando todos con relación a un propósito común, a un propósito similar, contribuyendo? ¿O estamos todavía en la parte emergente de yo coincido con usted y le doy like o retuiteo o comento su publicación? Tanto, insisto, en la vida real como en esa vida que también es real, pero que está dentro de las redes sociales virtuales. Me parece que descubrir esto, descubrir en qué momento estamos, como ciudadanos, individual, colectivamente, es fundamental para generarnos otros elementos. En la lámina final voy a plantear unas hipótesis de trabajo, objetivos más superiores, en los que podría aportar poder resolver esta. Que además no es un proceso único de la ciudad de Quito, es un proceso, como describía en la tercera lámina, global. ¿Ya? Es un proceso que además tiene alta capacidad de influencia y de incidencia lo que sucede en una ciudad con lo que sucede en otras ciudades. Acabo, por ejemplo, de trabajar, estuve un mes trabajando en el Perú. Y es interesante, como me decían, oye, hace 2 años hay bueno, casi todos los años en la parte más costera del Perú, el asunto de la niña costera o del niño son fenómenos muy impetuosos, muy fuertes, ¿no? Y me decían, oye, ¿por qué ustedes no se inundaron? ¿No? Si estamos baladitos, ¿por qué no se inundaron? Eso es efecto, bueno, de que sí ven noticias, pero que además la audiencia ahora es global, porque te están hablando de cosas que, si bien no son de su competencia inmediata, están allí presentes. Asimismo, campañas de comunicación que tienen que ver con temas de la ciudad. Uno que adopta un bache, por ejemplo, yo he visto aquí, he visto en México, he visto en Bogotá, recién lo vi en Víctor Larco, que es un distrito del Perú, que además nos obliga a todos a pensar en un comportamiento distinto, y es que cuando uno tiene una idea en esta sociedad más digital, no es su idea exclusivamente, es algo que la patente, sino que cuando la pones en un proceso de inteligencia colaborativa, esa idea inmediatamente dejó de pertenecerte, uno, y segundo, pasa a ser mejorada por la colectividad. ¿Ya? Y ese es, digamos, el objetivo que deberíamos plantear en términos de qué temas podemos plantear hacia la inteligencia colaborativa para que puedan ir volviéndose más gorditos y más potentes, más eficaces para el ejercicio de ciudadanía y, por supuesto, para los procesos de legitimidad de la autoridad pública. Con todo esto, ¿qué es lo que tenemos como insumo para analizar? Tenemos básicamente 2 conversaciones, yo he puesto acá 3 para contarles un poco el contexto de cómo fueron funcionando. La primera se llama Quiero a Quito, cuyo objetivo central era ver qué le plantea a la gente a la ciudad. Entonces, por ejemplo, alguien que decía, quiero a Quito reciclando y clasificando la basura en la parte. Alguien que decía, quiero a Quito con un sistema de movilidad transversal sería, ¿no? El sistema de movilidad de Quito es básicamente horizontal, norte-sur. Primera conversación que analizamos. No voy a entrar mucho en el detalle, unas cosas breves nada más de la conversación, porque ya las chicas tienen esos datos y lo van a plantear. Quiero aquí, todo lo que se ha analizado es básicamente 849 tweets de 420 cuentas. Aquí hay un elemento interesante. Y es que no hay 1 o 2 cuentas tuiteando. Una campaña comercial es, le pagas a alguien, ese alguien se dedica a tuitear un montón de cosas y ahí se quedó la conversación. Es casi endogámica. Yo hablo, yo me respondo. Interesante nos ha parecido que finalmente son 420 personas con cuentas verificadas y tal que están conversando sobre el tema. Como se ve, el 93% prácticamente son cuentas individuales. Es decir, estamos hablando de gente que se puso a hablar sobre su ciudad. ¿De qué hablaban? De cultura, educación, entretenimiento, inseguridad, medio ambiente, etc., ¿no? Estos elementos ya los van a tratar a detalle, pero como ven, hay toda una diversidad de contenidos de Quito que la gente está planteando.
Y aquí hicimos una clasificación. Los contenidos eran positivos, negativos o neutros. En este caso, en esta conversación que se llama Quiero a Quito, que tiene que ver con qué le propone la gente a la ciudad, el tono era más neutro, era mucho más mesurado. Estamos hablando de 48 de cada 100 tweets eran neutros, 24% era negativo y 26% era positivo. Es decir, es una conversación muy en el justo medio, muy políticamente correcta. ¿Ya? La siguiente conversación es una que se llama Quiteñísimo. De hecho, hoy trajimos unos recuerditos, si es que a alguien le falta puede pedirnos, hay unas manillas para que se acuerden de cómo se habla en Quito y de lo bonita que es esta ciudad. Y básicamente el quiteñísimo era o tiene la intención de contar, de que la gente cuente cuál es su experiencia de vivir en Quito. Y eso tiene diversidad de temas. Puede ser una experiencia de transporte, bueno o malo, o regular. Puede ser una experiencia gastronómica, puede ser una experiencia de arquitectura, puede ser una experiencia de cómo se convive en el territorio, puede ser una experiencia económica, etc. Esta conversación en realidad es la que más se ha logrado mantener en el tiempo y es, como ven ahí algunos números, es la que ha tenido mucho impulso, es decir, hay mucha gente contándonos sobre el tema. Obviamente es difícil analizar más de 957,000 cuentas que han tenido alcance, este es el recorte de un día, pero para efectos de análisis decidimos tomar, ¿no es cierto?, 1.385 tweets de 415 cuentas. En esto un comportamiento distinto. Como ven, hay menos cuentas por más tweets, es decir, había mucha más participación de una misma persona. Esto quiere decir que se generó más conversación. Pongo un ejemplo muy prosaico. Alguien decía algo súper quiteño. ¿Dónde se come el mejor encebollado de Quito? Y es súper quiteño porque somos así, pues somos una mixtura. Entonces, claro, alguien le respondía, el mejor encebollado de Quito está en la calle El Canelo y Serapio Japeravi, barrio Nuevo, y se llama El Triángulo. Alguien le decía, no, no es así, se llama Don Víctor, número 1, y está en la San Gabriel de América. Y como ven, se iban generando conversaciones. ¿Ya? Ahí podemos disentir en cuál es el mejor encebollado, pero es nada más para ilustrar un poco cuál fue el comportamiento de la conversación. ¿De qué se habló? Fundamentalmente de cultura. 47% de los tweets que se hicieron hablaban de cultura, de expresiones culturales, de musicales, etc. 32% hablaba de lo micro local. A lo micro local en general nosotros le llamamos a su experiencia de vida en el barrio. ¿Ya? Que es además algo en términos ya de puesta en valor de estas conversaciones, es algo que nos desafía como quiteños y como quiteñas, que es cómo pasamos de la lógica micro local, barrial, a una lógica más cantonal, distrital, considerando que al ser una ciudad grande y horizontal, nos falta todavía construir este encuentro, ¿cierto? Que en muchas ocasiones incluso llega a ser desencuentro, ¿no? Del norte versus el sur, etc. Eso es lo que tenemos que ir ahí procesando. Y luego teníamos temáticas más concretas, ¿no es cierto?, como transporte, política y servicios públicos y medio ambiente. Esta conversación, miren, aquí hay un cambio interesante. Si vamos a el Quiero Quito, el 26% era positivo. Si vamos acá, el 48% llega a ser positivo. Es decir, la gente está más motivada a hablar sobre su ciudad, aunque de estos temas, versus se siente, digamos, menos motivada o es más mesurada en proponerle cosas a la ciudad. ¿Ya? Ahí hay una primera diferencia. El neutro está en 43% y el negativo está en 8.24%. Es decir, encontramos gente que está hablando bien de su ciudad. En términos de cómo sirve esto para algo más, la pregunta inmediata sería, o la variable del uso sería, a ver, si tenemos gente que quiera su ciudad, ¿cómo hacemos que esta misma gente se comprometa con su ciudad? Y luego, ¿sobre qué compromisos? Se entiende que hay una autoridad pública que te propone compromisos como ciudadano, como ciudadana, y tú vas acudiendo, convocándote, autoconvocándote a esos compromisos y ayudando a que salgan adelante. Habría que preguntar, ¿cuáles son los compromisos? 1. 2, ¿la autoridad pública está o no te está proponiendo compromisos? Y 3, ¿hasta qué punto la ciudadanía plantea recursos, mandatos para generar estos acuerdos y estos compromisos y, por supuesto, para ejecutarlos? Y la otra que quiero tratar nada más marginalmente, porque fue el inicio de todas estas conversaciones, digamos, nuestro laboratorio se llama Adopta un Bache. ¿Ya? Adopta un Bache, en realidad, no tenía la intención de hablar de baches. Tenía la intención de decirle a la gente, oiga, por favor, regrese a ver a su ciudad. ¿Ya? Con una ventaja, que la tenemos unos más, otros menos, todas las personas que vivimos acá.
Algunas las vamos adoptando, otras ya de nacimiento, ¿no? Que es la salquipeña. Entonces vamos a hablar del bache sin ofender a nadie. Vamos a hablar del bache contándolo con salquipeña, ¿ya? Y fue, como les digo, básicamente nuestro experimento en términos de cómo moderar una conversación ciudadana en redes digitales. ¿A qué me refiero con moderar? Estamos absolutamente conscientes de que cada quien puede decir lo que le guste, lo que se sienta afín a sus ideales y a sus objetivos. Sin embargo, de ello, sí sentimos que promover una conversación ciudadana implica, por ejemplo, no insultarse, implica, por ejemplo, no difamar, implica, por ejemplo, no crear rumores, ¿ya? Entonces, este fue nuestro laboratorio de conversación y por eso nos ha parecido interesante plantearlo. Adopta un bache cumplió por el año 8 meses y se siguen adoptando baches, porque todavía hay baches, ¿no? ¿Ya? Ahora, ¿para qué? Después de esta muy breve disertación o explicación metodológica de por qué nos metimos en esto, qué herramientas utilizamos, etcétera. ¿Para qué? ¿No es cierto? Esto tiene que tener un valor de cambio. Dos cosas muy breves. Lo primero, consideramos que en general la comunicación o las redes sociales virtuales en este caso tienen que servirnos para informar, para comunicar. Es decir, alguien puede presentar algo, sí, sobre ese algo alguien puede comentarle, puede disentir, etcétera, que es comunicar. Pero sobre todo, el ideal es que nos ayude a pensar juntos. Si vivimos en procesos de inteligencia colectiva y colaborativa, ¿cómo hacemos para pensar juntos las soluciones de esta ciudad? Y también para reflexionar sobre los problemas que tiene esta ciudad. Un economista famoso, que creo que todos los que estamos en las ciencias sociales, en alguna medida admiramos dentro del campo de lo profesional, de lo científico, Matus, ¿no? No Matus, sino Matus, que desarrolló la planificación estratégica situacional, decía una cosa muy simple y muy cierta al mismo tiempo. El 50% de solucionar algo está en comprender bien el problema. Y creo que si pensamos juntos o reflexionamos juntos tanto las problemáticas que tenemos, generalmente vamos a abordar soluciones más integrales, más sostenibles sobre lo que estamos viviendo. Y creo que el siguiente desafío es hacer el offline, ¿no? O sea, cómo llevamos todas estas conversaciones a un debate como lo que podemos tener ahora en esta noche de la vida real, ¿no? Un debate en el que, por ejemplo, qué sé yo, llegamos a una conclusión sobre el emprendimiento y la producción en la ciudad de Quito. Y María Rosa Camacho, que está ahí en el centro, todo el salón, nos dice, oiga, yo tengo una experiencia interesante, fabrico la mejor mermelada del mundo, que de hecho sí la fabrica, les invito a probarla, y nos puede contar su experiencia. Es decir, cómo estas conversaciones van haciendo el offline, cómo generan relaciones reales y por lo tanto soluciones reales y debates reales sobre la ciudad y por supuesto sobre otros temas. Y la lámina final tiene que ver con esto. Hay unos objetivos superiores más allá de los metodológicos que nos dan. La primera, creemos que la ciudadanía puede ir proponiendo, promoviendo y poniendo el debate sobre la ciudad. Creo que si dejamos que el debate sea únicamente desde el campo de lo electoral o del sistema de elección popular, nos vamos a perder de muchas conversaciones, porque vamos a estar hablando de personas, de candidatos, del general, el arquitecto, el médico o quien fuere, de la preferencia que sea, de la tienda política que sea, y vamos a dejar de hablar de temas profundos de Quito. Pongo un ejemplo de tema profundo de Quito. Entiendo que la mayoría de las personas que estamos acá, si no todos, todas, somos gente medianamente informada y que tiene algún nivel de cariño por esta ciudad. ¿Alguien me podría decir cuántos kilómetros tiene el metro de Quito, o va a tener el metro de Quito? ¿Cuántas paradas tiene el metro de Quito? ¿Cuál es la parada que va a estar más cerca a su casa? ¿Cuánto cuesta el pasaje del metro? Es difícil. Yo al menos no lo sé. Pero eso es para mí un síntoma. No he venido acá a juzgarte porque no sabemos. Lo único que yo sé del metro de Quito es que el 67% del presupuesto de este año va destinado, el municipal de este año va destinado al metro de Quito. Pero ¿a qué voy con esto? A que lo de fondo es trabajar esos temas, en este caso del metro, de la cultura sobre el uso del transporte. ¿Ya? Y siento que si dejamos que la conversación sea únicamente electoral, nos vamos a perder esas conversaciones profundas. Nos vamos a perder, por ejemplo, la conversación de cómo va a ser Quito cuando el Antizana ya no nos dé agua en el 2030. ¿Ya? ¿Cómo va a ser Quito cuando el eje de la Eloy Alfaro entre 6 de diciembre y Gaspar de Villarroel se sature y no haya dónde poner un carro más? Entonces, creo que esas conversaciones no las van a movilizar los candidatos o las candidatas y es
tengamos necesidad, urgencia de los quiteños y quiteñas, de bien y de mal, que podamos meternos en esas conversaciones, ¿no? Me parece necesario, urgente meternos en esas conversaciones. Tercero, creo que hay que incorporar, segundo, perdón, incorporar un sentido prospectivo a la conversación. Como les digo, pensar más allá de los siguientes 4 años, ¿ya? Lamentablemente, por algunas razones que seguramente un sociólogo podrá explicar mejor, el Ecuador tiene un ánimo muy refundacional, ¿ya? Llega un gobierno, cambia el logo, cambia la papelería, cambia el eslogan, cambia todo, y es como si fuera una nueva ciudad. En realidad no es una nueva ciudad, es una ciudad que sigue teniendo sus problemas, sus desafíos. Entonces, incorporar un sentido más prospectivo a la forma en la que vemos y en la que administramos la ciudad me parece necesario, importante. Tercero, construir mecanismos de legitimidad alternativos, más dinámicos, es decir, que podamos decidir sobre las cosas de la ciudad, aprovechando la inteligencia colectiva y colaborativa de forma más eficaz y más inmediata. Luego sí creo que es un desafío importante buscarle el espíritu a esta ciudad. Hay que buscarle el espíritu a una ciudad que tiene prácticamente la mitad de la población de gente que no ha nacido en esta ciudad y que viene por distintos motivos hacia acá. Seguramente algo hace que varíe en ese sentido. Algo hace que esta ciudad tenga un carácter especial cuando tienes 33 parroquias rurales que son un territorio inmenso y que nos proveen, entre otras cosas, de alimentos, de recursos turísticos, paisajísticos y de oxígeno para respirar. Entonces hay que encontrarle, hay que buscarle ese espíritu a la ciudad. Y finalmente creo que motivar este tipo de conversaciones. Que además aquí, como ven, hablamos de cosas chiquitas, estamos hablando de 3 conversaciones cuando sabemos, sin duda, que hay muchísimas más conversaciones públicas y privadas en redes sociales o fuera de redes sociales que se están desarrollando. Pero creemos que todo eso sí puede ayudarnos a motivar compromisos y motivar mandatos desde la ciudadanía hacia la autoridad pública y viceversa. Como les decía, si la gente quiere a su ciudad, plantea cosas positivas sobre su ciudad, seguramente sería, se supone que es más fácil poder movilizar compromisos alrededor de cómo convivimos en esta ciudad. Esto era lo que quería contarles. Por favor, si gustan comunicarnos o conversar en otro lado, ahí estoy yo para cualquier inquietud, reclamo. Muchas gracias. Ahora quiero invitar justamente a las 2 mujeres, estudiantes, que han contribuido en el proceso de investigación y sistematización de estas conversaciones, que son Mabel Vázquez y Carla Cane.
Buenas noches con todos. Mi nombre es Carla Calero y bueno, conjunto Mabel y bajo la tutoría de CIES, nosotros realizamos un análisis sobre la conversación Quiero Aquí. Bien, como objetivo general, nosotros analizamos los temas relacionados a la conversación virtual Quiero Aquí durante el periodo de enero a junio a través de Twitter. Como objetivos específicos, nosotros tenemos clasificar los tweets que componen la conversación Quiero Aquí mediante el análisis de los mismos. También categorizar los temas planteados por los usuarios a través de las redes sociales. Así también analizar los principales temas de conversación y la relación entre ellos. Y por último, generar una clasificación de expresiones en torno a la conversación de acuerdo a los sentimientos expresados por los usuarios. Bien, nuestro universo de estudio fueron las publicaciones de tweets vinculados a la conversación Quiero Aquí desde el 8 de enero hasta el 16 de junio. Nosotros analizamos 849 tweets, de los cuales habían sido publicados desde 421 cuentas de usuarios. Estas cuentas estaban divididas en tres. Encontramos 390 cuentas individuales, 17 grupales y 14 que tenían fines o alguna vinculación al marketing y propaganda. Bajo el hashtag Quiero Aquí se hicieron 733 tweets inéditos y se usó el hashtag para 116 veces. Bien. De forma general, los tweets, habían 225 tweets negativos, 417 tweets neutros y 207 positivos. Sin embargo, para hacer un análisis un poco más detallado, nosotros realizamos una matriz donde pusimos varias categorías, 11 para ser exactos, como ustedes pueden ver: cultura, educación, entretenimiento, seguridad, medio ambiente, paisajes, política, transporte, política pública, turismo y otros. Con respecto a la categoría de educación, esto no está vinculado al concepto que normalmente tratamos, el concepto académico, sino más bien se entendía, estaba vinculado a los buenos modales, a la buena educación. Okay. Bien, en cada categoría nosotros hicimos un pequeño análisis y como pueden ustedes ver en la categoría de política pública, había mayores tweets que estaban vinculados a un carácter negativo, a un carácter de crítica acerca de la política pública. En cuanto al turismo, la mayoría de tweets estaban centrados en un carácter neutro. Sin embargo, un 40% de los tweets vinculados al turismo eran positivos, ya que en algunos tweets se podía visualizar a Quito como la carita de Dios, como una ciudad con potencial turístico. Bueno, en cuanto a la educación, que ya les mencioné antes, el término que usamos, el 43%, los tweets vinculados a esto tenían un carácter del 43% neutro y el 38% negativo, porque se ponía en duda la amabilidad que caracterizaba a los quiteños en algunos casos. Con respecto al medio ambiente, también la mayoría de tweets
era negativo, porque se hacía hincapié en temas como la falta de lugares y áreas verdes adecuados para animales y el cuidado y la protección de la fauna urbana. Bien, con entretenimiento, la mayoría, como ustedes pueden apreciar en el cuadro, tenía un carácter positivo, al igual que en la categoría cultural. Bien, en la categoría paisajes, que había mucho, esta categoría estaba muy vinculada a la multimedia. Generalmente todos estos tweets tenían fotos, videos que señalaban lugares históricos de Quito y sin embargo este porcentaje del 14% negativo se refleja en las críticas que hacían algunas personas con respecto a la falta de cuidado de ciertos lugares. Bien, respecto a la política, la mayoría de los tweets eran negativos. Podría se verificaba en la falta de credibilidad hacia las autoridades, como se ponía, y van a ver más adelante en algunos ejemplos con los tweets. Bien, la inseguridad también era otra de las categorías que más tenía un carácter positivo, un carácter negativo, al igual que el transporte. Muchas personas se quejaron acerca del servicio público de transporte, al igual que del tráfico. Buenas noches con todos, mi nombre es Mabel y bueno, les voy a presentar la segunda parte de la investigación. Una vez categorizadas los tweets, nosotros escogimos un listado de variables con 21 temas que la gente ha tratado y sus comentarios principalmente iban vinculados a él, los cuales son alcalde, amabilidad, autoridades, candidatos, ciudadanía, concientización, contaminación, delincuencia, deportes, desarrollo, ecología, fauna urbana, impuestos, inclusión, gestión, planificación, sostenibilidad, restauración de la ciudad, transparencia política, transporte y tradición e identidad. Una vez señalados los temas, nosotros a través de la matriz de los 21 temas, nosotros interrelacionamos cada uno de ellos midiendo su incidencia. De esta forma, 1 significaba poca incidencia, 2 mediana incidencia y 3 una alta incidencia. Como podemos ver, los temas se interrelacionan en una mediana incidencia, en su mayoría. 269 interrelaciones. Ya, después de esto, nosotros evaluamos las variables en base a un sobre 10, con el fin de ver qué variable es la que más incide y la que más depende. Entonces tenemos que la variable con más incidencia es ciudadanía, con un puntaje de 8.2 sobre 10. También otras variables que inciden son las autoridades municipales, el desarrollo social y la gestión. La variable con mayor dependencia es el alcalde, con 7.6 sobre 10. Asimismo, otras variables con alta dependencia igual va a ser la ciudadanía, el desarrollo social y la planificación. Bien. Una vez analizado la influencia directa y la dependencia, nosotros tenemos este cuadro de influencia y dependencia directa, en el cual tenemos 4 cuadrantes. En la zona superior derecha, nosotros vamos a encontrar las variables claves, las cuales tienen un alto nivel de influencia y un alto nivel de dependencia. Estas son esenciales para la toma de decisiones, ya que van a determinar el funcionamiento del sistema. El cuadrante superior izquierdo se encuentran las variables determinantes. Estas tienen alto grado de influencia, pero bajo grado de dependencia. Estas son importantes porque las acciones sobre las mismas van a determinar
el avance o freno del sistema, del desarrollo del sistema. En la parte inferior derecha tenemos la influencia baja, pero una dependencia alta. Estas son las variables resultado. Estos principalmente son los indicadores de la evolución del sistema y van a convertirse en los objetivos del plan. Y finalmente las variables que están en la parte inferior izquierda, estas variables son las autónomas, corresponden a tendencias pasadas, pero no constituyen un determinante para el futuro del sistema. ¿No? Y como podemos ver aquí, la variable con mayor influencia y mayor dependencia es ciudadanía, mientras que, por ejemplo, el deporte, la tradición, identidad, la amabilidad, inclusión, parecen variables que no influyen en el sistema, pero vamos a ver un análisis. Entonces tenemos este gráfico de influencia directa y podemos ver que los deportes sí influyen directamente sobre la ciudadanía, así como la contaminación, los candidatos y la restauración de la ciudad. Ya. Bueno, desde este punto podemos analizar ya cómo se encuentran los diferentes temas de la conversación. Entonces, en primer lugar, la ciudadanía se encuentra influenciada por la contaminación, la ecología, la fauna urbana. La contaminación, como sabemos, es un factor que afecta directamente, ya que la mala administración por parte del municipio de los carros recolectores, las faltas de control sanitarios y la contaminación vehicular, la mala educación por parte de los ciudadanos con respecto al cuidado del medio ambiente, determinan un descontento en los ciudadanos. Por el otro lado, con respecto a la ecología, vemos que es necesario crear acciones encaminadas al cuidado y preservación del medio ambiente. Aquí podemos ver varios ejemplos de cómo la gente se queja, pero también propone acciones para estas variables. Como podemos ver, también es importante la variable de fauna urbana porque esta influye directamente en lo que es la ecología y la contaminación. Ya. Por otro lado, tenemos las variables de restauración de la ciudad, sostenibilidad, planificación, desarrollo y la variable de tradición e identidad. Bueno, la restauración de la ciudad, como sabemos, se encuentra mediado por varios factores. Uno de ellos es la planificación. Esta conlleva una serie de acciones, tanto del aparato municipal como de los ciudadanos mismos, con proyectos, normas, leyes que favorezcan el desarrollo de la ciudad para un mejoramiento para el presente y para el futuro. También, como podemos ver, se hace alusión a un Quito tradicional, como Quito Luz de América, que era un Quito recuperando su belleza y su brillo, un Quito orgullo de los quiteños y admirado por los turistas, lo que también nos hace ver que esta planificación y esta idea de sostenibilidad va encaminada a eso, ¿no? A sentir el orgullo quiteño. El tema de transporte es un tema bastante mencionado en la conversación, debido a que los ciudadanos se sienten descontentos con el sistema de transporte, con, por ejemplo, los policías metropolitanos, el transporte público, los semáforos, las vías y principalmente el tráfico. Esto podemos ver que la ciudad... bueno, por otro lado, tenemos que el transporte va a afectar directamente a lo que es la gestión, el desarrollo social y debido a que se necesita, hay la necesidad de crear políticas públicas, proyectos que garanticen el desenvolvimiento de las personas en el medio, siendo favorable para la comunidad. Como vemos, se busca una ciudad líder en innovación, crear tecnologías de información, generar una gestión eficiente, pero para esto se necesita un apoyo. El factor económico es muy importante. Por lo mismo, el tema de impuestos es un factor que aquí incide bastante, debido a que la gestión de los mismos va a contribuir para los servicios públicos o cualquier proyecto encaminado a la ciudadanía. Por otro lado, tenemos la concientización, la inclusión, la movilidad, la tradición, identidad y el deporte. Estos
estas variables influyen directamente en la ciudadanía, debido a que, y también en variables como la gestión, la planificación, debido a que el sentirse bien con la ciudad también tiene la toma de conciencia por parte de los ciudadanos de crear un compromiso y deberes para generar la ciudad que nosotros queremos, que nosotros anhelamos. La inclusión además permite vincular, no a todas las personas, no quiteñas, los norte-sur, no crear diferencias entre los mismos quiteños. La tradición e identidad se va a ver reflejado mucho, como vemos en el tercer tweet, ¿no? Con gente que sepa el nombre de los vecinos y en diciembre se reúnan a las moradas para el 40 y los canelazos, se hace alusión a tradiciones propiamente quiteñas. Y finalmente el deporte, que parecía una variable que no tenía mucha influencia en el sistema, vemos que es una variable que de alguna forma cohesiona a la ciudadanía, principalmente el fútbol. Y por último, la delincuencia va a ser un factor determinante debido a que también los ciudadanos buscan una ciudad más segura, donde puedan caminar tranquilamente en las noches, donde puedan realizar todas sus acciones sin ningún miedo. Finalmente, tenemos la alcaldía, las autoridades municipales, los candidatos y la transparencia. Este fue un tema bastante mencionado en la conversación. Normalmente fue un aspecto negativo, debido a que se puede ver que la gente no está a favor del alcalde actual, que no está contenta con la gestión de ahora, debido a que la planificación, el desarrollo, la sustentabilidad, la sostenibilidad, no se reflejan en los proyectos ni en la planificación del alcalde actual, ni en las autoridades municipales. Y la parte de candidatos, creemos que es necesario crear un plan que les permita a los candidatos ver cuáles son las necesidades de los quiteños y qué es lo que necesitan para sus propuestas de campaña. Y finalmente la transparencia, la gente sí se queja mucho de la corrupción de las alcaldías y por lo tanto es necesario un cambio, como vemos aquí, para construir una nueva ciudad. Finalmente podemos ver que hay tweets que conllevan varios asuntos como es la amabilidad, la inclusión, la contaminación, la ecología, y podemos ver que la gente realmente propone acciones y no solo espera acciones por parte del aparato municipal. Bueno, como conclusión principal, y después de haber hecho todo este análisis y haber leído tantos tweets, nosotras vemos que es muy evidente que las personas, bueno, en este caso las personas que tuitearon, buscan el desarrollo de un plan ciudad, pero no cualquier plan ciudad, sino uno que se sostenga en un principio de corresponsabilidad, tanto entre el aparato municipal como en los ciudadanos. Porque hay que recordar que a la ciudad la hacemos nosotros, sus habitantes. Gracias. Buenas noches con todos. Mi nombre es Diego Paul, por lo menos así lo decidió el registro civil. Mi papá quería llamarme Raúl, pero no entendieron su letra. Y voy a
bueno, por lo menos mi papá y los del registro civil no se imaginaron de la importancia que tendría la conversación en mi vida. Cuando hablo de esto es que literalmente me pagan por conversar. Ahora, detrás de todo este tema de conversación, sí, si bien hay un montón de teoría, yo voy a hablarles un poquito de la parte aburrida y voy a tratar de hacerlo lo más dinámica posible para entender tanto los objetivos que nos explicó Carlos Santiago, así como los hallazgos que acabamos de encontrar. Voy a pisotear un poco la parte académica, porque en realidad lo que hacemos ya desde la práctica real es usar varias teorías de forma ecléctica. Es decir, particularmente para la comunicación política, lo que hacemos es usar parte de la lingüística, usamos parte de la psicología social, de la psicología y de la sociología. Y cuando mezclamos todo esto, lo que hacemos, o más bien dicho, como ven las personas que hacemos, es finalmente encontramos piezas para la publicidad política. Ahora, si bien ese es uno de los objetivos posibles que hay cómo realizar con toda esta información que nosotros tenemos, en realidad el aporte o lo que esperamos con todo esto es aprender a separar las capas que encontramos con toda esta nube de información, literalmente nube de información. Cuando hablo de estos temas de la nube, me refiero a la diversidad o a los posibles escenarios que podemos para acercarnos a un mismo tema. Frente a eso, nosotros encontramos, ¿cuántas categorías eran? 11 categorías. 11 categorías que están resumidas en cientos, miles de tweets. Pero además, cada una de esas categorías tiene la posibilidad de ser interpretada de una manera diferente. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es encontrar los aspectos comunes de significado para la gente. Así, por ejemplo, con este ejemplo, tenemos diversas maneras de leer lo que encontramos. La conversación, como dicen los publicistas, escrita en altas y bajas. La conversación, escrita solo en altas, además ahora con los tweets y con los chats, es entendida inclusive como grito. Este me encanta. La conversación, que es un golpe a los ojos. Sin embargo, ¿me entienden? Y a eso voy. Cuando hacemos este análisis, este tipo de análisis, cuando hacemos estos estudios, no solo me interesa la forma, sino me interesa finalmente la manera en que estamos aprendiendo de estos significados. Y claro, la conversación misma puede ser enfática o me puede dar una serie de incógnitas, de preguntas. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? A la necesidad de entender los contextos. Y esos contextos son fundamentales para el análisis de este tipo de discusiones, de este tipo de conversaciones, de este tipo de discursos. Porque finalmente lo que vamos a hacer es entender en qué coinciden estas diversas expresiones. Estas diversas expresiones aquí como en el ejemplo. ¿Qué ven? ¿Ah? ¿Perritos? ¿Perros? Exactamente. Pasas desde dos caricaturas hasta una sombra y todos coincidimos en que tenemos un mínimo común que nos permite establecer esta discusión. Lo mismo pasa con lo demás. Este es un ejemplo bastante sencillo, pero es real. Lo mismo nos pasa cuando escribimos algunas frases, cuando vemos algunos símbolos, cuando encontramos algunas alegorías, algunos emblemas, que para todas las personas significan algo. Y ese algo, finalmente, sí tiene la posibilidad de tener puntos de encuentro. Entonces, lo que hacemos es buscar cuáles son esas expresiones que pueden variar. No obstante esa variación, tienen algo constante. Y el reto como investigadores, y el reto desde la consultoría política, desde la comunicación política, es encontrar cuáles son esos aspectos que siempre van a estar ahí y que nos permiten establecer un mínimo de discusión. Ahora,
en términos de utilidad. Este es un debate, o más bien dicho, este es un aporte a la academia. Esto nos puede enfocar en el deber ser. Con el mismo análisis anterior, puedo tener un cliente, candidato, entre comillas, y puedo empezar a asesorar sobre aspectos en cómo él puede establecer su discurso para tener un mayor alcance, y más que alcance, tener mayor resonancia frente a las cosas que vaya a plantear. Sumamente utilitarista, lo sé. Sin embargo, siempre es una posibilidad. No digo que con esto tenemos un 100% de éxito, de que cualquier persona que utilice esta estructura analizada va a ser un influencer o va a convertir todos sus temas en trend topic. De todas maneras, sí es posible encontrar esos elementos para plantear la posibilidad de que candidatos encuentren mayor resonancia en sus ideas. Ahora, frente a eso también vamos a encontrar aspectos mucho más importantes, que son los de fondo. Cuando hablamos de los aspectos importantes, cuando hablamos de estos aspectos de fondo, lo que buscamos es entender esas estructuras que están permanentemente en nosotros. Me refiero a nosotros desde varios roles. Cuando hablamos de diversas expresiones, cuando hablo de contextos, estoy hablando, de ley estoy hablando de actores. Pero estos actores, tenemos varios roles. Por ejemplo, levanten la mano a los hinchas del Barcelona. Levanten la mano a los hinchas de la Liga. No es animación de discoteca, por si acaso. Pero levanten la mano a los hinchas de la Liga. Levanten la mano los estudiantes. Levanten la mano los nacidos en Quito. Levanten la mano los ecuatorianos. ¿Cuántos levantaron la mano más de 3 veces? A eso voy. Cuando hablamos de actores, no estamos interpretando un rol como en el teatro, el cual es, por cierto, lindísimo. Cuando hablamos de actores, estamos hablando de los diversos roles que jugamos a la vez. Si bien, dependiendo del contexto, del lugar, del tiempo, con más o menos énfasis, pero es imposible separar la parte personal de la parte social. Por eso es tan importante entender que el contexto está vinculado contra estos dos elementos que se contraponen y luchan permanentemente, tanto desde los temas personales que los vivimos individualmente todo el tiempo, como los temas sociales que también están ahí. Y así partimos desde un deber ser hacia un tema de anhelos, de deseos, inclusive sobre aspectos reprimidos, que están ahí. Y nuestro papel como investigadores aplicados de la comunicación política es entender cuáles son estas capas, cuáles son estos elementos que nos van a permitir entrar a hablar tanto con el elector como para plantear, nuevamente lo digo, los temas de fondo. Para eso hablamos de los discursos o de las conversaciones. Y por eso decía que es tan importante. Nunca me imaginé que yo iba a vivir de la conversación, tanto de la conversación que yo realizo al escuchar a las personas cuando hago capacitación sobre conversadores en equipos de campañas políticas locales. Todos estos elementos tienen en común la necesidad de entender que a la par tenemos modelos mentales como representaciones sociales. Y estos dos elementos no están contrapuestos. En algunos casos siempre van a coincidir. En otros casos, estos elementos pueden generar una serie de tensión. Pero nuevamente lo importante dentro de esto es entender cuáles son esos elementos mínimos que me van a permitir conversar entre todos los actores que yo haya decidido que se involucran en este sistema. Y para eso analizamos el discurso, con un elemento adicional, que el discurso no solo refleja lo que quiero decir. El discurso no refleja, de los ponentes de esta tarde, de esta noche, el discurso no refleja solamente la preparación del texto que nosotros realizamos para venir a compartirle con ustedes. El discurso también refleja conocimientos y creencias, como por ejemplo que un solo ídolo tiene el Ecuador, y algunos me entenderán.
¿A qué voy con todo esto? Que nuestras conversaciones comunes están enfocadas en este círculo de acá, entre actores y acciones sociales, actores y enunciados o actores y voluntades. Pero siempre, siempre, siempre vamos a estar inmiscuidos o atravesados por nuestras creencias, tanto personales y sociales. Y esta es la parte fundamental. Esto es un aporte desde la psicología social. La psicología social nos enseña la manera en que nosotros aprendemos las cosas. Por eso es importante el componente cognitivo de la psicología. Y el reto, para nosotros, ya hablo desde la consultoría política, está en entender cómo es que las sociedades elaboran su discurso de aprendizaje a través de estas creencias, sobre todo sociales en estos casos, más que personales. Sin embargo, vamos a llegar a encontrar unos elementos mínimos que me permiten descifrar o encontrar las grietas por las cuales yo voy a plantear posibles soluciones, posibles campañas, posible propaganda, no me gusta ese término, más vía publicidad, pero siempre hay una manera adecuada para establecer estos elementos comunes. Por eso, tenemos que tener la habilidad, a través de la investigación social, de ir desde la cáscara, en este ejemplo, hasta lo que realmente nos importa, que son las estructuras. Son las estructuras, esos elementos que compartimos y que nos permiten establecer este discurso común para todos, independientemente de las motivaciones, de los intereses que tenga cada uno de los actores que participan en un sistema. Para esto necesitamos determinar qué son los temas de emociones, cuáles son las sensaciones, cuáles son las emociones, para al final llegar a los sentimientos. Los sentimientos es lo que me importa, porque es la parte estructural. Cuando hacemos este tipo de análisis, y sobre todo nos pasa con mucha frecuencia a todos somos influenciados e influenciables por la coyuntura. Y eso es bien peligroso. Si es que si hubiéramos hecho el corte de tiempo hace 2, 3 semanas, hubiéramos tenido mucha repercusión sobre el tema alcohol a través de las reacciones del alcalde. No voy para el tema de crítica o no, voy para lo importante que es tener en cuenta que cuando hablamos de estructuras, lo que nos interesa es saber cuáles son los elementos comunes que compartimos todos. Les pongo un ejemplo con tema de coyuntura. La cabeza de hornado que se encontró ayer en Atlanta. La serie de respuestas que encontramos, sobre todo en alusión a burla y vergüenza inclusive, sobre un aspecto cotidiano en nuestra realidad, por lo menos en nuestra realidad cultural, en nuestra realidad culinaria. Por si acaso, yo soy de los que se han llevado humitas y quimbolitos a esos aeropuertos. Pero claro, la diferencia es cómo enfocamos estos temas y qué tan importantes son en la estructura. Por eso siempre me va a interesar llegar finalmente a esos sentimientos. ¿Cuáles son esos sentimientos que están detrás de todo este debate? ¿Cuáles son estos sentimientos que están escondidos en las miles de expresiones que encontramos? Para plantear esto, aquí lo que nosotros tenemos y lo que me delata, además de la edad, como no millennial, es que yo sí me fugaba del colegio para ir a las vidas. Y en esto era fundamental establecer un orden tanto para poner las bolas en los agujeros adecuados. Lo que hacemos nosotros con los tweets, en este caso, es partir de un universo completamente desordenado como este, para tratar de encontrar un orden. Sin embargo, ese orden no es el que nosotros le queremos dar. Es el orden de las estructuras, es el orden de los sentimientos que encontramos detrás de todo esto, para finalmente plantear lo más importante, que no solo son los tweets del ejemplo, sino que son las personas. Que son las personas las que van a lograr expresarse, van a lograr comunicar, intercambiar ideas y finalmente incidir en la sociedad que tanto nos interesa. En el caso quiteño,
bien lo decían hace un momento, lo importante de todo esto es que encontramos elementos culturales muy, muy fuertes, que a veces son planteados como negativos, que a veces son planteados como vergüenza. No obstante, son banderas muy importantes de nuestra identidad. Ejemplo, no se habló mucho del tema, pero la importancia del licor relacionado con las fiestas, relacionado con el pasar bien y relacionado también como la posibilidad de socialización. No con esto quiero hacer una apología al licor, pero sí reconocer también cómo nosotros nos vinculamos con estos elementos. Y frente a eso, cuando encontramos la posibilidad de establecer estos sentimientos comunes, vamos a tener la posibilidad de plantear escenarios, no solo de diagnóstico, sino escenarios, ya más utilizando la perspectiva, escenarios deseables, escenarios posibles, y también los escenarios que no nos interesan y los trataremos de evitar. En el caso de los tweets analizados, es increíble la necesidad que tenemos de plantear esta ciudad con una visión, ni siquiera a largo plazo, una visión a mediano plazo, con unas características de convivencia. Además, espero que sea más que por temas de coyuntura, con bastante respeto a la fauna urbana, al tema de los ciclistas, que no solo son temas de moda, porque además tienen la posibilidad de activar una serie de discursos de manera bien interesante. Pero nuevamente ahí el reto que tenemos ya desde la investigación es cómo encontrar o cómo hacemos para enlazar esos elementos de moda en la búsqueda de estas sensaciones y estos sentimientos tan importantes para nosotros. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, Mabe, Carla, Diego. Tenemos todavía un poquito de tiempo y quisiera proponerles aprovechar este tiempo para conversar, ¿no? Aprovechando el offline y aprovechando que estamos acá, sería también útil establecer algún nivel adicional de reflexión sobre esto. Yo quisiera empezar, aprovechando que todavía no te sientas, Diego. Decías en tu exposición que el trabajo de analizar una conversación tiene que ver, en tu caso, con encontrar las estructuras, descubrir las estructuras. No sé si nos podrías comentar qué has descubierto en términos de esa estructura en esta conversación. Y al mismo tiempo, Mabe y Carla nos planteaban un mapa de influencia y dependencia, ¿no? Que se veía así, además, muy bien ordenadito, pero bien confuso al mismo tiempo. Entonces, no sé si podríamos, para seguir en la conversación, abordar un poco estos dos temas y darles más contenido. Bueno, cuando hablamos de los temas, a ver, primero vamos a lo de la dependencia e influencia. La metodología que se usa es establecer todos los temas que encontramos y segmentarlos como que son integrantes de un mismo sistema. El momento en que son integrantes de un mismo sistema, tenemos la posibilidad de determinar si es que existe relación o no. Y esa relación, si bien es cualitativa, y no por cualitativa menos importante, lo que permite es establecer a través de un debate y el análisis permanente de los tweets, no solo de las personas que sistematizan, sino también desde varias otras ramas de conocimiento, establecer cuál es esa relación de todos los elementos contra todos los elementos. ¿Cómo rompemos la parte de la subjetividad, que no es mala tampoco? A través de la discusión que se genera el momento de poner esas calificaciones. 0 si es que no hay relación, 1 si es que es leve, 2 si es que es mediana y 3 si es que es mucho. Es interesantísimo, de hecho, la riqueza de todo este análisis, no, si bien se plasma en una matriz de esta manera, la riqueza de todo este análisis está en la transcripción de las conversaciones que existen entre los equipos multidisciplinarios. Y es ahí donde nosotros encontramos, para futuro, la posibilidad de plantear relaciones. En el caso específico, es interesantísimo cómo la matriz ciudadanía es la que más influencia tiene sobre el resto. Pero es completamente difícil intervenir sobre la ciudadanía, porque a la vez depende de todos los demás elementos. Por eso estaba en la esquina superior derecha.
Normalmente, cuando hacemos este tipo de investigaciones o de aplicación de investigación en otros temas, la corrupción sale en el mismo cuadrante. Es decir, solo para tener una idea en otra conversación, la corrupción nos afecta a todos, pero a la vez la corrupción depende de muchísimos factores. Algo similar ocurre aquí con la ciudadanía. Ahora, la entrada que encontramos nosotros es a través de los factores que aparentemente no tienen mucha importancia, pero sí son importantes ya para los ciudadanos. A través del deporte, a través de las tradiciones, y ahí destaco nuevamente también los espacios de socialización, como los eventos culturales, como también los eventos informales relacionados con la fiesta y con la salquiteña. Ese sería un primer elemento. Otro de los elementos que encontramos de análisis es la dificultad de combinar el pasado con el presente. Porque tenemos un pasado que nos genera muchísimo orgullo, muchísima emoción, y es evidente, además de que tenemos la suerte de ser una de las pocas ciudades que tiene en físico su pasado. Hablo del centro histórico. No obstante, también tenemos un montón de demandas de modernidad, no necesariamente una modernidad, no sé, cosmopolita de estilo Nueva York o Sydney o grandes ciudades de otros continentes, pero sí la necesidad de plantear una ciudad amigable en la que vivimos muchos diversos, en la que nos reconocemos además cada vez con menos complejos, el tener tradiciones de chagras, el tener familia fuera de la parte urbana de Quito, y nos acostumbramos a vivir más en convivencia. Más aún ahora con el tema de la migración internacional, de la cual recibimos nosotros también importantes cantidades de ciudadanos. Entonces, el gran problema es ese cuando hablamos de estructuras. ¿Cuáles son los elementos que nos permiten encontrar esa ciudad de añoranza con el deseo de futuro? En otras palabras, me gusta muchísimo el pasado, pero a la vez tengo deseos de futuro y no me atrevo a salir a buscarlos. Por eso es tan importante este tipo de análisis para el debate público, porque si encontramos algunos elementos, casi con pinzas hay que buscarlos, pero si encontramos algunos elementos para establecer esa mesa de vida. No tengo aquí la parte de la presentación, pero cuando hablamos de las relaciones que existen, sí, vamos a hacer uso de las relaciones más fuertes. Y a veces resulta que para incidir en algo tan difícil como la ciudadanía, sí me sirve el campeonato de 40. Entonces, suena obvio, sí, por una parte, pero ¿qué tan dispuestos estamos ya como analistas a proponer este tipo de acciones para incentivar y para salir, en este caso, fuera de la participación online, a la participación real? ¿Alguna pregunta o reclamo? Yo recuerdo que una de las dos etiquetas que se mencionaba en esta conversación izquierda en torno a las fiestas de México, ¿no? De la Fundación. Lamentablemente celebramos eso en español. Pero digo, ¿cómo deberíamos hacer para no necesariamente esperar a que llegue el 6 de diciembre para empezar a hablar de lo que es un quiteñísimo o empezar a demostrar que quiero aquí? O sea, creo que hay muchas más oportunidades y debería haber otros espacios que no necesariamente nos trasladen únicamente al mes de diciembre, que es cuando nos ponemos románticos con el tema del 40 y de la serenata, y de encontrarnos con los amigos para empezar a manifestarnos con este tipo de etiquetas, por ejemplo, que hacen alusión a la ciudad. Y ahora, sobre todo este mes de diciembre, que está muy cercano a las próximas elecciones seccionales, me parece que va a ser terreno fértil, sobre todo para que los candidatos traten de sacar provecho de aquello, ¿no? De la emotividad y de los temas de añoranza que citaba los jóvenes. A ver, si es que lo usamos estrictamente con fines políticos electorales, la buena noticia es que vamos a tener bastante fiesta. Si es que lo usamos ya desde la parte más analítica, es que va a haber demasiado ruido y esa fiesta se va a terminar diluyendo.
o va a ser muy difícil que alguien logre capitalizar. Ahora, ¿cómo hacemos para no emocionarnos únicamente cuando no estamos en ese mes, particularmente en los primeros días de diciembre? Sí hay varias maneras. Y a través de este análisis, si bien es un universo demasiado o bastante reducido, porque el corte que hacemos es solamente de 6 meses y sobre dos tendencias, yo plantearía a través del deporte uno de los elementos. A través del deporte y a través del transporte. Porque siendo el transporte uno de los elementos más negativos, son los que generan mayor vergüenza. Pero, y ahí aprendo el sociólogo de formación, que lamentablemente no tengo, es cuando encuentro estos temas que me generan vergüenza, yo tengo dos maneras de enfrentarlos. La primera es completamente atacándole, diciéndole, no va por ahí, y punto. O la otra también, que es la más importante a través del proceso cognitivo, es de cómo encuentro en esos elementos que me molestan posibilidades de plantear cosas para salir de esa molestia misma. Es casi darle la vuelta al ciclo del círculo vicioso. Entonces, yo de los temas analizados, al ser el tema de transporte uno de los más negativos que tenemos, uno de los que más incomodidades nos generan, la posibilidad de plantear elementos de deseo. Y con esos elementos de deseo, además de establecer un debate ya mucho más ciudadano, un debate público, en el que todos empecemos a aportar desde la solución técnica hasta el deseo infantil que podemos tener frente al transporte. No sé, se me ocurre buses voladores, me invento. Entonces, ahí encontramos unas dos aristas que nos permiten hacer esa entrada. Yo creo que podría, para complementarse eso, primero poniendo en valor de cambio la misma investigación. Es decir, la investigación en ese mapa de influencia y dependencia, entre otras cosas te decía, para lo que sirve ese mapa es para decirte, mire, si usted quiere que la canción suene mejor, tiene que tocar esta tecla. Y esa tecla, de lo que dice Diego, es una tecla muy autónoma que se llama ciudadanía. Ahora, ¿cómo activar esa ciudadanía? Acaba de citar dos temas que son cruciales. Uno es transporte y el otro es deporte. Ya creo que allí hay, pensando en cómo activar esa ciudadanía post-diciembre o pre-diciembre que dice Alexis. Concretamente creo que hay dos conversaciones que pueden plantearse. La una es que en la vida real, el deporte barrial en Quito, como en cualquier otra ciudad, tiene, tal vez, es de las cosas que más vida tiene, más vida real tiene. Más organizados, con mucha capacidad de financiamiento, es decir, tú conversas con el dirigente de las ligas barriales de Quito, que además hay algunas asociaciones, y en realidad es como conversar con muchísima gente. ¿Por qué? Porque finalmente están manejando un valor simbólico importante, que es el deporte y la recreación en cada uno de los barrios. Ahora, si tiene tanta vida, tanto vigor en la vida real, la pregunta sería, ¿puede tener vida, vigor en la vida virtual? Yo creo que sí. Además, con eso ya le doy más trabajo a Alexis, que es periodista. ¿Ya? ¿Hay cobertura de las ligas barriales? Creo que eso podría ser un punto de encuentro desde los barrios hacia este tipo de conversaciones que luego nos permitan ir teniendo otras conversaciones. ¿Es posible moverse entre esas conversaciones? Por supuesto. Como les decía, nosotros empezamos con un laboratorio que se llamaba Dr. Martin. Y allí aprendimos del comportamiento digital, obviamente con algunas herramientas, algún tipo de análisis, y de allí nos lanzamos a conversaciones más serias, entre comillas, que es Quiteñísimo y Quiero Quito. Entonces creo que el tema deporte, pensando en la importancia que tiene la Liga Barrial en la ciudad de Quito, podría ser un elemento de, entre comillas, fácil uso en redes sociales. Y el otro, el de transporte, supongo que ojalá haya alguien aquí del municipio de Quito. Hay una oportunidad que en este caso la tiene la autoridad, es crear algo que se ha hecho en casi todas las ciudades que hicieron una inversión fuerte en un sistema metropolitano, el metro, que es crear lo que llaman la cultura metro. ¿Ya? La cultura metro es, a ver, finalmente creo que la ciudadanía quiteña tenemos que movilizar nuestra idea de transporte público hacia una específica que es, el transporte público es espacio público. ¿Ya? Está en espacio público como un parque, la diferencia es que está moviéndose. Y si es que es espacio público como un parque, hay un comportamiento esperado en ese espacio público. Y creo que allí el municipio particularmente tiene una oportunidad
D, si moviliza este criterio de transporte que Diego encontró en el análisis de la conversación, que está presente en nuestras cabezas como quiteños, y empieza a darle un uso específico, es decir, ¿cómo hacemos esta cultura metro? ¿Para qué sirve el metro? ¿Cómo vamos a utilizar este sistema de transporte que nos mueve hacia la movilidad, etcétera? Todos los conceptos que quieran. Podría ser un pretexto, en este caso, utilizado por la autoridad para mantener esa conversación. ¿Y por qué digo por la autoridad? Porque finalmente si hay alguien al que le conviene que el sistema funcione, es a la autoridad. ¿Ya? Porque además de lo que vemos en la conversación sobre el transporte, que hemos analizado tanto en el quiteñísimo como en el Quiero Quito, en el quiteñísimo hay un comportamiento específico. Es la añoranza. Yo me acuerdo un tuit que hablaba sobre las distintas líneas de transporte, ¿no? Entonces hablaba del Inequito Vidaflora, del Colón Camal, del Batán Colmena y de todas esas aerolíneas, de todas esas líneas de bus que generalmente usábamos cuando éramos nuevos. Y si somos más antiguos, usábamos no la línea, sino el número. ¿Ya? Entonces, en el quiteñísimo la planteaban en ese sentido de relevancia. Y en el Quiero Quito la planteaban en el sentido de queja, de demanda. Porque en realidad allí es notorio, digamos, no creo que hay que entrar en mucho detalle, que hay un sistema que tiene que mejorarse. Entre otras cosas, la ciudad, por ejemplo, en este momento, tiene una compensación económica de aproximadamente $1,000 por cada bus, por efectos de calidad. Por paradojas, ¿no? El nivel de calidad que tenemos en la ciudad. Entonces, miren, como notoriamente en las conversaciones que ya existen, no hay un sentido de propuesta todavía, sí creo que es un escenario de conversación que tiene que ser tomado o por las operadoras privadas de transporte, es decir, por la gente que tiene buses, que también les conviene, o por la misma autoridad. Lo importante de esto es que, Diego, tú diagnosticas, ¿no es cierto?, que ya hay un escenario de conversación. Y creo que en el sentido de lo que plantea Alexis, es posible mover la conversación afuera del centro. Pero, no sé si es que lo tenían ustedes detectado, pero no afloró en la presentación, el tema de las condiciones ambientales. Yo sé que lo plantearon en términos generales, pero es muy notorio el deterioro del cuidado que se ha tenido, por ejemplo, con respecto al tema del smog. Hasta hace poco tiempo había un plan gradual de ir reduciendo la cuestión de las emisiones, de alguna manera se estaba cumpliendo, aunque con un margen de tolerancia, el tema de la matrícula de que se ha calculado, ahora se ha convertido en un espacio. Yo no sé cómo puede circular unas busetas, unos buses, inclusive cada carros más pequeños, que ya no solamente es la emisión así, digamos, química, sino hasta visual, son unas nubes negras que pueden hacer efectos de choque. Nadie dice nada. Es increíble. Nadie dice nada. Nadie dice que antes había Corpaire, antes había algunos Twitter, antes no había Twitter, antes había algunos colectivos ciudadanos que se preocupaban del tema ambiental. Bueno, en realidad sí hay un grueso de tema ambiental que las chicas lo plantearon dentro de los temas de alta influencia, si no me equivoco. Digamos que ya hay dos comportamientos. El comportamiento, digamos, real, efectivo, es que el tema del smog, entre otras cosas, tiene una alteración en el último periodo de gobierno, sobre todo porque parte de la negociación con el sector del transporte privado, transporte público, en manos de privados, es que si antes hacías, no recuerdo cómo se tituló ahora, pero tenías que pasar 2 revisiones técnicas vehiculares al año, se pasó a una sola revisión técnica vehicular. No sé si en realidad eso siga vigente como tal, pero sí es una modificación que en realidad impacta mucho en la gestión del medio ambiente de la ciudad. Ese es el comportamiento, digamos, efectivo, real de por qué sucede eso. Aparte de las locuras que tuvimos manifestadas. Pero ahora hay otra cosa, y es que el tema de la basura le ganó a cualquier otro tema en el asunto de manejo ambiental. Porque ha sido además un tema sistemático que toca varias cosas. Primero toca un tema de organización institucional. Entre el 2015 y el 2017 dejan de funcionar 15 camiones. ¿Ya? Entonces, toca desde el tema de debilidad institucional frente al manejo de residuos hasta el tema inmediato, que
que es salgo de mi casa y hay un contenedor desbocado. Entonces, ya en temas del efecto de la conversación y del análisis de la conversación, este tema de residuos sólidos le ganó ampliamente a cualquier, independientemente de su importancia en niveles ya de calidad de vida, le ganó en cantidad de expresiones, de comunicaciones a cualquier tema en el ámbito ambiental. Insisto, independientemente de su importancia efectiva en la calidad de vida de la ciudad. Ahora, ahí, viendo, o más bien dicho, regresando a la técnica, bueno, esta es una herramienta finalmente, y tratémosle de sacar el jugo de la herramienta, no para responder todas las cosas, pero sí hay información al respecto. Entonces, la primera, el que no salga no quiere decir que no exista, como molestia. Es un tema sintomático. Aquí lo que estamos viendo con los tweets es mucho, sobre todo, los síntomas que existen detrás de las cosas de fondo. Ahora, lo bueno es que sí sale. Sí sale, Carlos nos dice, está opacado por otros temas. No obstante, sí hay maneras de, usando la información que tenemos en este momento, de plantearlo también como demanda ciudadana. Porque lo podemos llevar no solo a la parte de basura, sino sobre todo a la parte, también sale en la investigación, de la importancia de los espacios verdes. ¿Por qué son tan importantes esos espacios verdes? Sí, nos toca hilar un poquito más, pero finalmente sí tenemos una demanda más tangible, que sí existe en este momento y que la podemos vincular a los otros temas. Y precisamente esta es la riqueza y lo genial es poner a disposición esta información que nosotros estamos encontrando, porque repito, si es que no me sale como sintomático este momento, no quiere decir que no es importante. Lo grave es que nos acostumbremos a vivir en esa perspectiva. Desde opinión pública, en otro ejemplo, solo para aclarar el tema, es como en las encuestas de opinión pública, cuando preguntamos cuál es el problema más grande de la ciudad, agua potable no nos sale, aunque tenemos poblaciones que tienen más del 60% de no cobertura de agua potable. No quiere decir que no sea importante, quiere decir, lamentablemente, que nos estamos acostumbrando a vivir con eso y por eso lo adoptamos de una manera casi natural. La ventaja que tenemos con esta información es que sí sale y hay otras maneras de atarlo, sobre todo en este caso particular, al tema de espacios, áreas verdes y espacio público. Buenas noches con todos. Dentro de esta disertación y esta socialización que han hecho las chicas y ustedes también como ponentes, creo yo que también se debe un poquito más reafirmar y también resaltar el tema de la participación de nosotros como ciudadanos, como quiteños y como ecuatorianos, porque todo eso está muy bonito en cuanto a este levantamiento de información, pero si el cambio en la actitud y la mentalidad que nosotros tenemos como quiteños y como ecuatorianos, realmente no vamos a ningún lado. Entonces, creo yo desde mi modesto punto de vista que debemos cambiar el chip mental de nosotros como personas para poder avanzar. Porque si no lo hacemos de esa manera, ni el general, ni el arquitecto, ni el ingeniero que venga, el próximo alcalde de aquí de Quito con su consejo metropolitano, no lo podrá cambiar si nosotros no lo realizamos dentro de nuestras actividades cotidianas. Ejemplo, el tema de los contenedores. Ejemplo, es una excelente idea el tema de los contenedores. Yo personalmente, no me lo ha contado nadie, sino yo. Tuve que sacar a un muchacho que estaba descansando dentro del contenedor. Yo fui a botar la bolsa de basura y veo que algo se mueve. Y realmente me asusté y cerré el contenedor y me alejé. Pero nuevamente regresé, me armé de valor y cogí y vi que estaba ahí, que se movía. Y efectivamente era un joven, un muchacho que estaba ahí. Entonces le dije que se levante porque va a pasar el contenedor, lo que va a hacer es enganchar y nuevamente ir con todo, pues. Entonces no estaba bien, menos mal el joven puso en sí, se despertó, hice despertar y el hombre salió. Otra situación en el tema de la contaminación, por ejemplo, de la pasada de la revisión vehicular, el tema de la contaminación. Es claro y efectivo, ahora es lo que es el tema de las furgonetas. Las furgonetas botan más humo que los mismos, digamos, buses articulados, van con niños dentro. Entonces, ¿cómo se puede hacer esa situación? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es viable que esas cosas estén dando? Existen los servicios que al lado de donde se hace la articulación, simplemente le aprietan el tema del catalizador, llega falla, pasa la revisión, salga y le desapreta. Y listo, no pasa
lo que acabo de manifestar, el tema de los gases, esta es la corrupción. Entonces, estamos mal a nivel de sociedad. Simplemente las autoridades como concejales, como asambleístas, presidentes de la República, simplemente son el fiel reflejo de lo que nosotros somos como sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Coincido plenamente en lo que usted manifiesta. En el caso de, por ejemplo, el asunto de contenedores, finalmente somos los vecinos los que, si ya está lleno y ponemos algo más, hacemos que el contenedor se desborde, más allá de que en efecto pase o no pase a la hora que tiene que pasar el recolector. Somos los vecinos los que ponemos un mueble dentro del contenedor. Muchos de los casos de daños de los contenedores tienen que ver con eso. Alguien pone un tereque, una televisión vieja, un quintal lleno de residuos de construcción, etc. Estoy completamente de acuerdo con lo que usted manifiesta. Y creo que además del gran desafío que nos planteamos alrededor de los contenidos que hemos encontrado, es cómo mover toda esta conversación hacia el offline, o sea, hacia lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? Y por supuesto, mientras más personas podamos estar interactuando en ese escenario de conversación, de debate, va a ser mejor, no solo porque vamos a ser más personas, sino porque además seguramente nos vamos a entrar en procesos de inteligencia colectiva, colaborativa, justamente para crearle soluciones a estos inconvenientes que tenemos. Estoy completamente de acuerdo, que finalmente, digamos, quienes hacemos la ciudad, estamos día a día o construyéndola o destruyendo. Muchas gracias. Por favor. Una pregunta de un comentario. La pregunta es, ¿ustedes esperan estudiaron ¿para qué van a estar en No. Hay cómo hacer ese corte. El tema es que, sobre todo por tiempos y por los recursos que tenemos, estamos trabajando a través de la colaboración de los pasantes. El universo es Twitter. Hay cómo subdividir eso, pero no está realizado de esa manera. Les había preguntado a las chicas si veían igual quiénes eran los que estuvieron siendo nacidos en Quito, pero si eran no importa, porque si ya viven aquí, pues eran pequeños, pero eso más. Y o sea, bueno, un poco revisando lo de las edades, creo que eso sí fue bastante participación ciudadana, porque fue uno de los temas que yo hablaba de las áreas verdes. Sí es súper importante y muchas hablan de las áreas verdes, pero no sé si es un tema de arquitectura y de arquitecta. Nosotros decimos que los huecos urbanos que hay en Quito, que hay muchísimos espacios enormes vacíos, y todavía la ciudadanía pide que se hagan parqueaderos y no áreas verdes, pero pide más las áreas verdes al mismo tiempo. Entonces, sí es un poco esas ideas que no caen. O sea, yo demando una cosa, pero al momento de ya yo soy usuario, que otra. Ahí, qué chévere que se plantea de esa manera. Igual, en un cantón que tú y yo conocemos. Si es que hacíamos caso únicamente, ya hablo desde la administración pública, si es que hacíamos caso únicamente al deseo más inmediato de la ciudadanía, teníamos que poner ahí sí billares y cantinas. Y no temas culturales, que también había esa demanda, pero no era la más importante. Entonces, nuevamente, ¿para qué usamos este tipo de información? Es para encontrar ese elemento que me permite establecer esa conversación. Porque si es que yo sé que la gente me está pidiendo parqueaderos y quiero proponerle el área verde, necesito ya como autoridad o como analista establecer dónde está ese vínculo. Porque si es que simplemente llego a decir, voy a hacerte el parque, por más que sea el parque lindo, la gente inmediatamente va a poner una barrera y no me va a permitir expresar la idea o la propuesta técnica que yo tenga para solucionar los problemas ya más urbanísticos y de ciudad. Bueno, yo ahí atendería dos lados, ¿no? El primero es que si bien no hay un corte de todo el análisis por segmentación de edad, en algún momento sí hicimos un corte de los conversadores, digamos, y conversadoras de particularmente el quiteñísimo. En el quiteñísimo el promedio de edad era de 26 años.
de las personas que estaban criticando al respecto. Rescato lo que tú planteas. Es que quiteños somos más o menos todos los que compartimos este espacio, ¿no? Unos tal vez tenemos en nuestra cédula nacido en Quito, otros no, pero estamos compartiendo este espacio y lo sentimos como tal y lo compartimos como tal. Y lo otro, creo que justamente nos hemos planteado este escenario de análisis, casi intentando estructurar un big data, ¿no? Una data más profunda, digamos, que rebase el hecho de la misma construcción de opinión pública. Si es que uno hace, por ejemplo, en este momento, si hacemos una investigación cuantitativa, una encuesta sobre los problemas de Quito, vamos a tener básicamente tres cosas: economía, empleo, inseguridad y tráfico. Pero como vemos, la gente está hablando de bastantes más cosas. Eventualmente eso, por supuesto, qué sé yo, el hecho de que los quiteños perdamos un determinado número de horas al año por efectos de 48 horas, por efectos del tráfico en la ciudad, sí es un hecho económico, pero finalmente está expresado como un hecho de transporte y no un hecho económico. Entonces, esta conversación más bien creo que nos permite llegar al matiz, que es un matiz que no necesariamente te refiere a investigación, en este caso. Sí, bueno. Eso, muchísimas gracias. Hicimos ahí una pequeña lista, base de contactos. Si es que, como les decía al principio, ¿no? Si es que quieren profundizar en alguna de estas conversaciones, tener más elementos, por supuesto estamos compartiéndolos, ¿no? Para que puedan ser utilizados, reforzados, reformados y nos sean sobre todo de mayor utilidad para construir más ideas, construir más debates. Buenas noches. Gracias.